Mm, Crap. That kind of blows. Parece que es lo que los pilotos dicen en la cabina de vuelo. Informe viral, episodio 2. A continuación. Hola 74 Crew, bienvenidos. Si no me conoces, mi nombre es Kelsey, soy piloto de 747. Mi canal 74 Gear es todo sobre aviación. Después del primer episodio que hice, enviaron muchos videos a mi Instagram. Les agradezco mucho por eso. Algunos de esos videos estarán en la serie y si quieres que analice algunos de ellos, no dudes en enviarlo a mi Instagram. Esa es la forma más fácil para leerlos. Pero por ahora, empecemos. No puede ser. Es un flotador, ¿verdad? Oh, ¿por qué no has dado la vuelta? Whoa. Crap. That kind of blows. Parece que es lo que los pilotos dicen en la cabina de vuelo. En este caso, los pilotos debieron dar la vuelta. O iban con mucha velocidad o dejaron la potencia mucho tiempo mientras avanzaban por la pista. Hicieron un gran trabajo manteniendo la línea central con el remolino de viento. Es algo que debemos reconocer. Yo nunca he hecho algo así, lo he visto muchas veces, pero parece muy precipitado. Nunca lo he hecho. Pero el nuevo juego Microsoft Flight Simulator saldrá pronto y lo intentaré en el 747. Tengo curiosidad de si podría hacerlo o no. De todos modos, este acercamiento es muy precipitado. No es fácil de hacer. No critico a los pilotos excepto porque avanzaron mucho por la pista y debieron retroceder e intentarlo de nuevo. Aquí está el gran problema. Estas señales que ves aquí son los marcadores de 1000 pies. Es lo que buscamos los pilotos al aterrizar. Estas marcas son una referencia que nos orienta y este piloto aterriza sobre los marcadores, pero van en la dirección incorrecta. Al ver los marcadores, saben que solo tienen 1000 pies para detenerse. No son suficientes cuando vas cuesta abajo y rápido como ves aquí. Si te preguntas si usaron los frenos, observas las marcas en la pista aquí. Al rebobinar el video, miras que no estaban antes. Significa que el piloto está pisando los frenos para detenerse, pero va demasiado rápido. Otra cosa que creo es que el piloto contemplaba irse hacia un lado, derrapaba hacia un lado de la pista. ¿Ves la dirección del ala? Parece que estaba a punto de irse a un lado, pero finalmente sale del final de la pista hacia la arena, que es mejor opción en lugar de ir directo al acantilado. Pasé por esto cuando inicié. En tu mente solo piensas en aterrizar cuando estás incómodo. Es un mal criterio para tomar decisiones. Tenían el avión alineado e iban por la mitad de la pista, lo cual es bueno, pero debieron ver cuánta pista faltaba y que no había forma de detenerse con un avión de este tamaño a esa velocidad. Así que debieron dar la vuelta. Then I don't stand a chance. ¿Qué tan divertido sería hacer eso en tu avión? Es tan cool. Sé que los directivos de la aerolínea en la que trabajo ven mi canal a veces. Si están viendo esto y pueden conectar cohetes de manera segura a un 747, diré que el año que viene iré a la exhibición aérea con cohetes pegados en uno de nuestros aviones y mostramos Los Ángeles Azules. ¿Qué tal? Genius! Claramente eso nunca pasará en la vida real, pero es lo que está pasando en este video. Sé que pensarán que es un truco de exhibición aérea, pero hay practicidad en lo que están haciendo aquí. En los 80 se organizó una misión secreta volando C-130 e iban a utilizar cohetes para extraer rehenes de Irán. Aquí hay un video del avión que usaron. Querían usar estos cohetes para reducir velocidad y detenerse. Y luego iban a usarlos para despegar verticalmente de un estadio de fútbol. Como se imaginan, iba a ser muy complicado. Debieron tener pilotos muy hábiles y pensaban aterrizar un avión con sobrepeso y carga dentro de un estadio, llenarlo de pasajeros y despegar verticalmente un C-130 como este. Creo que ahí comenzó el diseño real. Ahora el gobierno tiene la investigación para esa misión. Supongo que lo usan en shows aéreos. Así que cuando la aerolínea para la que trabajo me permita volar 747 en una exhibición aérea con cohetes, no lo haré en un estadio de fútbol. So lame.
Uf, pasó muy cerca. Debió estar pesado. Si tienes vuelos de larga distancia o aviones pesados como un 747 o 777 o un A330, habrá momentos en los que uses mucha pista. Sin embargo, no es común que llegues hasta el borde final de la pista como en este video. Podrían haber rozado la valla en muchos aeropuertos. Hay varias causas para tener que usar tanta pista. Es posible que haya sido demasiada pista, pero creo saber la razón. Ellos tienen sobrepeso. Podemos notar que es un avión de carga. Miren la gran puerta que tiene en este costado y no hay ventanas para pasajeros. Este obviamente es un avión de carga. Verás cuán poco profundo es el ángulo de inclinación en rotación. El piloto debe despegar porque no tiene otra opción, pero no está subiendo. Necesita elevar el avión para ganar velocidad y continuar el ascenso. ¿Ven que el ángulo de inclinación, incluso volando, es muy poco profundo? Incluso levantaron tierra debajo de ellos, más allá de donde despegaron, por lo que creo que tiene sobrepeso. El transporte de carga se paga por tonelaje, por el peso real transportado en el avión. Entonces, en algunos países convencen a los pilotos de cargar más peso del debido. Por obvias razones es muy peligroso. Es muy alto el riesgo y han habido accidentes por cargar demasiado peso, pensando que el avión resiste. Podrías pilotar un avión con sobrepeso. Ha sucedido, la gente lo hace y se han salido con la suya, pero si lo haces y alguien se entera, hay una gran posibilidad de que pierdas tu licencia. Así que hacer esto y poner en riesgo tu vida y tu licencia sin duda no vale la pena. Oh sí, quien lo envió preguntó qué tan peligroso era esto. ¿Es una nube de lluvia o una tormenta lo que está sucediendo allí? Y se ve que es intenso. Sé que las personas que ven estos videos y tienen miedo de volar, ven esto y se preguntan qué tan seguro es. Ahora, cada avión tiene su propio sonido. No estoy seguro del sonido de este avión en particular, entonces no sé cuál es. Esa llamada significa visibilidad mínima, pide ayuda para ver la pista o iluminación de aproximación para seguir aterrizando. Bien, el riesgo de este vuelo no es necesariamente la lluvia. Los aviones y los motores están construidos para poder volar bajo la lluvia. El riesgo real es algo llamado microrráfaga. Una microrráfaga es un montón de aire empujado hacia abajo desde la nube. Es aire empujado hacia abajo y puede empujar hacia abajo con tanta fuerza que puede estrellar un avión contra el suelo. En los aviones modernos, en realidad existe una tecnología en la que la computadora procesa toda la información que recibe del exterior. Esto les permitió a los pilotos saber si se encontraban con una microrráfaga. Con los accidentes de los 80s crearon una tecnología para prevenirlos en el futuro. En esta situación están volando hacia lo que probablemente es una mala decisión. Con solo ver el video es difícil saber qué tan fuerte es la lluvia. Yo esperaría 5 o tal vez 10 minutos. Algo como un aguacero saldrá del campo entre 5 o 10 minutos. No hay razón para ponerse en riesgo, como para bajar y golpearse con una microrráfaga. Pero realmente no sé cómo se veía el radar, y con un video es muy difícil de determinar qué tan fuerte era la lluvia. No sé cuánto combustible tenían, pero habría esperado 5 o 10 minutos antes de tomar esa dirección y dejar que la nube se moviera del campo. Oh, esto fue viral, seguro. Cuando pasó, mis amigos me lo enviaron y preguntaron qué había pasado.
Si estuvieras en la parte de atrás de ese avión, estarías sacudiéndote muy fuerte. Hicieron un buen trabajo al enderezarlo. Sin duda, creo que pudo terminar mucho peor. El avión no está alineado con la pista. Y todo comenzó antes. Aquí ves que esta ala está arriba y el avión está saliendo de la línea central. Algo extraño de volar un jumbo jet es que cuando estás volando hacia tierra no debes estar alineado con la pista. Se supone que debes tener la parte inferior alineada. En algunos casos, sientes que estás más alejado de la pista dependiendo de la inclinación del avión cuando llega a tierra. Eso es algo que aprendes al volar aviones grandes y pesados. Debes pensar en el panorama general y tener los neumáticos principales en medio de la pista. Si estás en un avión muy pesado, la fuerza te ala a un lado de la pista. Si ven aquí, la rueda frontal está alineada. El piloto se alineó con el centro de la pista. Esto en un avión más pequeño funciona, pero en uno grande como un A380 no va a funcionar. Puedes ver las llantas principales hacia el lado del viento. Otro problema es que el piloto arranca muy pronto. Puedes ver el destello aquí mismo. En un avión más grande deseas despegar en 30 pies. Es posible que el avión se hundiera rápido con vientos fuertes. Es una especie de lucha libre para que los aviones caigan. En aviones grandes tienes un sistema de cuenta regresiva, 50, 40, 30, 20, 10. Si la cadencia es demasiado rápida, los pilotos retroceden para agregar potencia o hacer algo que reduzca la tasa de caída y evitar que el avión se estrelle. Tiene que ser muy rápido, debes agregar potencia y alar hacia atrás. Una pequeña ráfaga de potencia cambia la dirección del avión para ir adelante, lo que disminuye la velocidad de descenso y evita que su avión rebote. Pero es muy calculado, tienes que cuidar cuán rápido, cuánta potencia agregas y qué tan rápido la retiras. Se necesita práctica para ser bueno en eso. Es lo que podría pasar aquí. No estoy completamente seguro porque no puedo ver la cabina de vuelo. Aceleraron demasiado pronto y están fuera de la línea central al tocar tierra. Intentan que el avión vuelva a la línea central. Dejan caer el ala aquí para que el avión vuelva al centro. Con una aeronave más grande, no se puede hacer movimientos hacia la izquierda y hacia la derecha muy rápido, porque el impulso de este peso querrá seguir en esa dirección. Con la potencia demasiado alta, el avión rebota, así que tienes un impulso que va a la derecha y el avión rebota. Mira el timón aquí. Está fuera de cuando pateó para ir derecho, pero cuando el avión vuelve al aire, ayudará a mover la cola. Entre el impulso, timón y las ruedas, hacen que la parte trasera del avión salte hacia un lado. Es una lucha libre para volver a la pista. Puedes ver a los pilotos bailando en el timón para no ir de un lado a otro porque tienes mucho impulso. Obviamente todo está desplegado, por lo que no pueden dar una vuelta al tocar tierra. Él o la piloto están haciendo un buen trabajo en tierra para evitar que se salgan de la pista, porque con la cantidad de impulso que traía, podría haber ocurrido una sobrecorrección hacia un lado, y esa corrección excesiva los habría arrojado al césped. Como alguien tremendamente experimentado en malos aterrizajes, estoy seguro de que en ese momento alguien se siente muy avergonzado. Sin embargo, algo muy importante por mencionar es que no muchas personas pueden decir que decepcionaron a 18 asistentes de vuelo. Si te gustó este video, te van a encantar estos dos de aquí arriba. Me encanta saber de ti. Hasta la próxima. Mantén el lado azul arriba.